Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo Coffee Book Review. Soy tan ansias que no me ha dado tiempo ni siquiera a quitarme el abrigo, pero si me dais un segundito, enseguida vamos a hablar de este libro que no es de café, sinceramente, pero creo que nos indica el camino que debemos seguir si queremos poner el café y sobre todo de especialidad en el mismo punto en el que está, como no, el vino. Así que dije, hay que ver el camino hecho para ver por dónde vamos y me compré este libro, las 100,75 preguntas que siempre quiso hacer sobre el vino, por el sumiller del Bulli Ferran Centelles. Él trabajaba como sumiller en el Bulli y luego cuando pasó a ser fundación forma parte de la fundación, y este libro no es otra cosa que una recopilación de algunas de las preguntas del canal del canal Comer, perdón, en el que él participaba de la vanguardia digital. Entonces hacía consultas a los usuarios respecto del vino. Así que me he dado cuenta que efectivamente hay muchísimos paralelismos entre el mundo del café de especialidad y el vino, desde ya no solamente lo que cuesta incluso mantener la vid o lo que cuesta mantener un cafetal a lo largo de un año. No hablamos de poner la producción en marcha, no hablamos de renovar las vides o de renovar los cafetales, no, simplemente por nutrientes, agua, riego, cuidados, etcétera, etcétera, es más o menos lo mismo, y no lo he comparado con lo que puedan costar mantener los cafetales o la producción de una hectárea durante un año en países de Latinoamérica, sino aquí muy cerquita a Gaete, bueno, todo lo que es Cataluña y todas las zonas de los vinos y cavas, y a Gaete en Canarias, que es donde se produce el café. Y si las cifras que he buscado no son inexactas, han sido de varias fuentes, de Mareterra, de Café, de estadísticas y de miles de cosas más. Pues son como unos 2.800 euros, 3.000 euros mantener tanto la vid como el café. ¿Qué más paralelismos? Bueno, pues me he dado cuenta de que además ellos, que nos llevan un poquito de ventaja y que tienen el vino elevado en un punto más alto gastronómicamente hablando que el café de especialidad, que debería, para mi gusto y opinión, estar al mismo nivel, hay una parte poética que yo creo que todavía en el mundo del café de especialidad no gestionamos muy bien. Y os voy a poner un ejemplo. Yo he hecho como siempre, mis apuntes, mis notas, mis páginas dobladillas con la información que me parece interesante, quizás más que ningún otro, porque yo de vino sé bastante poquito. Pero bueno, todos sabemos que, por ejemplo, los cafés de especialidad, pues hay algunos que se cultivan en zonas de muy difícil acceso, con una orografía muy complicada y que se tienen que recolectar a mano porque además el espacio entre las líneas de cafetos es muy estrecho y no cabe maquinaria, ¿no? Bueno, pues eso también pasa en las vides. Lo que pasa es que ellos lo han llamado algo tan bonito como viticultura heroica, que es aquel terreno que tiene un porcentaje mayor o un peralte de un 30% de desnivel, y además hay un concurso anual sobre vinos extremos, que son los que se cultivan en esa orografía. Tendríamos que hacer lo mismo con el café de especialidad. Más paralelismos o vidas muy parecidas del vino y del café, por supuesto, cuando se recolecta en el estado óptimo de maduración, que una colecta pronta o temprana en el vino y en el café va a producir lo mismo, sabores herbáceos, acidez de las que no nos gusta, que la acidez es muy importante en los cafés y también en los vinos porque les da ese balance y ese equilibrio. También en las catas, que son muy parecidas, porque obviamente tienes la parte visual, en el vino un poquito más, porque además también ves el perfil de la copa para ver ese color rojizo, ¿no?, que indica un poco de envejecimiento del vino o no. Y en el café no se hace, pero en el café sin embargo sí se hace también la visual, se hace la ortonasal respirando, se hace el posgusto. Y ellos son también muy conscientes de que una cata se hace así, pero ellos le han puesto unos nombres como puedan ser el ataque, que es cómo se siente el vino a la entrada en boca, el paso que es el cuerpo y el equilibrio, y el retrogusto, posgusto, más las conclusiones. Y eso se divide en impacto, evolución y final de boca. Yo he hecho varias catas con muy distintas personas y ninguna me ha dicho que existan estas denominaciones en el mundo del café. También habla del terroir, que el suelo influye tanto en los vinos como en los cafés. Obviamente no es que si tú plantas un café o un vino en una tierra caliza de repente vayas a absorber la cal. Tanto en el vino como en el café todos los terrenos, digamos, volcánicos son muy favorables. Y diréis, ¿por qué? Porque no lo sabía hasta que he leído este libro. Porque son unos terrenos tan sumamente pobres en algunas cosas que la propia planta tiene que autogestionarse y llegar al equilibrio de nutrientes. Yo os digo que este libro, las 100,75 preguntas, lo de 75 tiene que ver con la capacidad de la botella de vino, es como un guiño.
que siempre quiso hacer sobre el vino. Es un libro muy interesante, son 16,75 euros más o menos, 250 páginas, lo divide en varias secciones como son la enología propiamente dicha, el cultivo, el almacenaje y el servicio, la cata y la degustación, el maridaje y la cocina, y vino y salud. También aparecen por ahí unos libros muy interesantes, algunos de los que ya hemos hablado incluso aquí, como el de Neurogastronomy, porque efectivamente es un referente muy importante en todos los tipos de, ya no solamente cata, sino degustación en general de alimentos y cómo influye la neuropsicología y la neurología en su apreciación. Y es un librito que, si lo sabemos enfocar bien en el mundo del café, nos puede ayudar quizás a hacernos el mundo del café un poquito más fácil y que pueda llegar donde se merece estar. Y los precios de los caficultores, que también algunos viticultores tienen unos precios irrisorios, incluso hace una mención ahora que vienen las fechas del cava y el champán, cuáles son las diferencias, que hay gente que piensa que no. Bueno, hay unas diferencias muy básicas respecto del tiempo de fermentación en barrica, unos son menos meses que otros, el cava suele ser más corto que el champán, incluso que simplemente por la denominación de origen, pues a lo mejor se pueden pagar desde los 6 euros el kilo de uva de la zona de champán y lo que estoy españolizando a los 0,50 de la uva de cava española. Así que como siempre la injusticia en los productores está no solamente en el café, también en el vino, y ellos ya llevan un muy buen camino recorrido, como he dicho antes. Quizás podamos aprender algo de ellos para poder avanzar mucho más en el mundo del café, en la cata, en la valoración y en darle el lugar que se debe en la gastronomía mundial, no solamente la española. Ala, 16,15 de bolsillo, muy fácil de leer, muy manejable, aprendemos un montón de vino, yo por lo menos lo he aprendido, incluso de los naturales que ahora están tan en boga, y solamente eso. Muy buen día, chao.